Dominicana a participar en este importante evento en un momento en que la humanidad ya pudimos ver enfrenta desafíos de gran calado, donde a la vez aspiramos a crecer pero con rostro humano. La presentación está basada en un estudio de documentación de los diálogos en República Dominicana que fue patrocinada por el Consejo Económico y Social y que está en proceso de edición final. Tratamos de aprender de las experiencias a través de esta documentación y vamos a compartirla muy rápidamente en estos 10 minutos con ustedes. Luego haremos un recuento histórico del CES, cómo surgió y cuáles han sido nuestros aprendizajes y desafíos para finalizar con un panorama del contexto actual en el que estamos compelidos a dialogar como CES de Iberoamérica y ya vimos la experiencia tan interesante de Bulgaria y el presidente Rafael Toribio y yo comentábamos, oye, qué interesante para nuestro país esa experiencia en este momento. Bueno, el origen del CES como órgano constitucional intrapoder inició, podríamos decir, en el año 1985, donde el país se celebra por primera vez un diálogo tripartito que culminó con la aprobación de un nuevo código de trabajo. Decir esto en estas palabras suena muy simple, pero lograr sentar en la mesa a estos tres sectores y que culmine ese esfuerzo con un código de trabajo que fue referente para toda América Latina luego de su aprobación, suena sencillo, pero está documentado y podríamos facilitar información al respecto. En el 96 se celebra un gran diálogo nacional. Estamos hablando de la participación de centenares de organizaciones a nivel nacional que fueron convocados para producir una serie de propuestas con relación al desarrollo del país, cómo lo veía la sociedad. Y ese proceso culminó nada más y nada menos con la creación de una casa para el diálogo. Sin embargo, este resultado no tuvo continuidad en el tiempo, lo cual fue lamentable, porque lo aprendido en ese proceso fue bastante significativo. Luego, en el año 2001, justamente un grupo de los tres sectores, laboral, sindical y social, bajo la coordinación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, realiza una visita al CES de España con la idea de darle continuidad a estos esfuerzos, estos aprendizajes, y a partir de esa visita, en el año 2005, se crea lo que se denominó el Consejo Económico, Social e Institucional mediante un decreto de la Presidencia de la República. No obstante, en el año 2010 que se produce una de las tantas reformas constitucionales, para que tengan una idea, desde que fue promulgada nuestra primera constitución en el año 1844, hemos tenido 39 reformas constitucionales, 36 de ellas, sobre todo relacionadas con la extensión o la restricción del mandato constitucional. Este ha sido un serio conflicto que ha entorpecido la continuidad de muchísimos esfuerzos en el país y del cual tenemos que sacar y hemos sacado muchos aprendizajes. No obstante eso, en el año 2010, la nueva Constitución de la República, en su título 11, capítulo 4 de la concertación social, dice que la concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Y para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por ley. Sentí una sana envidia cuando escuché desde Bulgaria que el Consejo Económico y Social de Bulgaria tenía una esencia como órgano que le daba a la ciudadanía organizada una dimensión diferente a la nuestra. En el 2015, 5 años después, es que se promulga la ley que instituye formalmente el Consejo Económico y Social, y la Constitución decir que es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, no obstante ser nosotros un órgano constitucional extrapoder, fuimos adscritos al Ministerio de la Presidencia.
Los miembros del CES son 45 consejeros, 15 del sector social, 15 del sector sindical y 15 del sector empresarial, electos por ellos mismos en asambleas que se celebran cada 4 años y de donde surge el mandato de la composición de los consejeros. Ahí hay una rápida mirada de todos los logos de la diversidad, universidades, iglesias evangélicas, católicas, empresariales, sociales, sindicales, en fin. Desde 1965 al 2002, y ahora entramos muy rápidamente, voy a pasar, inclusive le pido permiso para pasar rápidamente muchas diapositivas por la limitación de tiempo que hemos tenido que hacer por ajuste. Nosotros logramos documentar 93 procesos de diálogo desde 1965 hasta el 2020. Nosotros entonces procedimos al análisis de esos procesos y los categorizamos en 12 grandes categorías, que la vamos a ver más adelante. Y entonces, cuando estábamos pensándolo, sistematizando estas 12 categorías, nos preguntábamos, ¿cuál es la naturaleza del diálogo? ¿Tiene el diálogo una finalidad en sí mismo y por lo tanto es un resultado? ¿O por el contrario, tiene un carácter instrumental y en consecuencia es un medio? Y ahí nos dimos como el espacio para pensar que repensar un diálogo social exitoso tiene que ver con una reforma exitosa y sostenible de la administración pública en el país, porque sin una administración pública exitosa, sostenible, donde haya alternabilidad en los funcionarios que la componen, no como sucede en nuestro país, que cada 4 años si hay un cambio de partido de gobierno, una gran parte de los técnicos del sector público salen de esa experiencia pública, lo cual limita la continuidad de muchos esfuerzos. Bueno, ahí hay un gráfico donde vemos que la mayor cantidad de diálogos en las 12 categorías estuvieron referidos a reformas sectoriales, sobre todo en la década de los 80, eso fue muy común, y diálogo por la democracia y el desarrollo para el 52%. El otro 48% está distribuido en más o menos en un porcentaje similar en diálogos para la democracia y la participación y diálogo por crisis política electoral, el otro gran fantasma de República Dominicana. Uno cree que fue solamente en el 1965, que ya vamos a ver cuál fue la experiencia traumática que sufrió el país. Somos convulsionados como sociedad por un conflicto electoral, pero en el 2020, hace apenas 4 años, tuvimos otro conflicto de una gran dimensión, una gran participación. Bueno, luego hay diálogos por la transparencia y el combate a la corrupción, por reforma del Estado, por lo municipal, por las crisis mundiales y por la igualdad de género. Se nos pidió que habláramos del diálogo político y social en tiempos de incertidumbre y polarización. Y nosotros decimos que el diálogo, sin lugar a duda, cuando enfrenta conflictos armados, y ahí vemos una fotografía de la intervención norteamericana en República Dominicana de 1965, movimientos autoritarios, la incertidumbre económica, la crisis medioambiental, sin duda que crea este ambiente de incertidumbre y polarización. Como nos invitaba uno de los que nos antecedió en el uso de la palabra, no podemos dejar de soñar ni de tener utopías, porque si no nos vamos a paralizar, porque la magnitud de los desafíos que estamos enfrentando para las próximas décadas posiblemente no se corresponden con los desafíos que sufrió la humanidad en decenas y decenas de años, porque es vertiginoso. El cambio es ya un ejercicio prácticamente cotidiano. Partimos del 1965, como les dije, hay una línea de tiempo que va señalando cada uno de los procesos de diálogo. Nosotros vamos a enumerar algunos que están señalados en rojo porque fueron diálogos sostenidos en tiempos de incertidumbre y polarización. No fueron diálogos sostenidos por acuerdos de las partes, sino diálogos por procesos de incertidumbre y polarización. Y vamos a empezar por el primer gran diálogo que culminó con un acta de reconciliación nacional. Parece sencilla, pero esa foto lo dice todo.
Ese es un soldado norteamericano amenazando a un ciudadano que se lanzó a la calle. La democracia dominicana empezó en la calle, no empezó en una mesa de concertación, porque la ciudadanía se volcó al llamado de su liderazgo a defender la democracia dominicana, porque por primera vez un presidente era electo producto de un proceso electoral, el profesor Juan Bosch, y sin embargo fue derrotado un golpe de Estado y sale al exilio, y los golpistas los reemplazaron por un movimiento llamado triunvirato. En abril de 1965, esos sectores que defendían la Constitución, liderados por un militar, Francisco Alberto Camaño de Llon, enfrentan a los triunviratos y entonces quienes propiciaron el golpe de Estado solicitan la intervención norteamericana. 42.000 soldados norteamericanos invaden la isla, el país, desatando 4 meses de guerra civil, en la cual se estiman unas 4.275 muertes y más de 3.000 heridos producto del conflicto armado. Sin embargo, la sociedad dominicana, esos constitucionalistas, esos golpistas, esos ciudadanos que se lanzaron a la calle, supieron anteponer el deseo de tener una democracia y lograron esa alianza que permitió crear efectivamente que República Dominicana tuviera otro futuro. Es por eso que se logró en ese acta de reconciliación nacional poner fin al conflicto armado, el cual no fue el resultado de una victoria militar. No pudo la intervención norteamericana decir le ganamos a los dominicanos a pesar de los tanques de guerra y todas las armas que tenían. No, fue producto de la diplomacia y del diálogo. Se adoptó un gobierno provisional y se acordó el retiro de las tropas y amnistía para los participantes en el conflicto. Cuando escuchaba de Colombia que se resarció la memoria histórica de los sindicalistas asesinados por los conflictos de guerra, siempre hemos pensado en República Dominicana tenemos una deuda pendiente con esos miles y miles de ciudadanos que fueron sacrificados en ese conflicto. Durante el 70 al 79, de nuevo, Joaquín Balaguer, que hereda prácticamente lo que es la política dominicana después de la muerte de Trujillo y gobernó durante los llamados y tenidos 12 años de gobierno balaguerista, durante los cuales sin lugar a duda hubo un crecimiento económico sostenido, el desarrollo de obras urbanísticas impresionante, pero fue un gobierno de mano dura con un fuerte componente militar y una gran cantidad de exiliados y muertos políticos. En el 78, producto de alianzas nacionales e internacionales en esas elecciones en las cuales se tenía miedo a participar en un proceso electoral, porque se decía, ¿para qué vamos a participar si vamos a perder? Pero en el 78 se dio una concertación de voluntades que aunque se intentó un fraude electoral, la sociedad dominicana reivindicó el derecho a la libertad y a la elección. Voy a pasar estas diapositivas para compartir brevemente a una cronología de los principales esfuerzos de diálogos patrocinados o promocionados desde el CES. Uno fue el inicio del régimen contributivo de la seguridad social, de una ley que se había aprobado en el 2001 y en el 2007 todavía no había entrado en vigencia. El CES pudo, como espacio de concertación, hacer posible la entrada en vigencia de ese régimen contributivo. El otro fue, de nuevo, oigan, la reforma constitucional del 2010. El CES, con una comisión de juristas y un grupo de consultores, donde estuvo el presidente del Tribunal Constitucional de España formando parte del mismo, apoyó la formulación de una propuesta de reforma constitucional donde por primera vez se crea la figura del defensor del pueblo y el Tribunal Superior Electoral, se reorganiza el Consejo Nacional de la Magistratura, se fortalecen los derechos humanos y las garantías fundamentales, entre otros grandes modificaciones. Y un hito muy importante es que es el momento donde se le da carácter constitucional al Consejo Económico y Social, que ya deja de existir por ley y se crea con la Constitución. Un diálogo fundamental que propició el CES y coordinó junto con una multiplicidad de actores enorme
fue la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se realizaron consultas en todo el territorio nacional y República Dominicana dispone de una Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030, que, bueno, pudiéramos compartir aquí los grandes aprendizajes, pero definitivamente que el llegar a acuerdos en torno a cómo vamos a crecer con rostro humano, cómo vamos a transformar la economía, pero respetando los derechos de los empleados, cómo vamos, eso es difícil. Y el seguimiento no ha sido bueno el esperado. Sin embargo, el resultado de esa estrategia, el Consejo Económico y Social ha logrado concitar la confianza para que hoy en República Dominicana exista un pacto nacional por la reforma educativa desde 2014 al 2030, un pacto nacional para la reforma del sector eléctrico 2021-2020. Y en estos momentos está parada la iniciativa de un pacto fiscal que ya habían iniciado las conversaciones, esperando las elecciones que van a ser efectuadas el 19 de mayo de este año. Sin lugar a duda que los resultados son muchos, sobre todo el mejoramiento de los mecanismos de rendición de cuenta, la promoción y formalización e impulso de un sector ignorado como son las MIPYMES. Y, en fin, vamos a concluir diciendo que esto fue en el 2020, para que vean, esta foto es una toma de la Plaza de la Bandera, porque hubo un fraude electoral en el 2020 que con la OEA, una comisión pudo colaborar y dar soporte a la Junta Central Electoral, donde estuvo el CES. Nuestro presidente Rafael Toribio fue parte de esa comisión de la verdad, donde se pudo detectar que sin lugar a duda con la automatización del voto hubo una selección indiscriminada de votantes opositores que no pudieron ejercer el derecho al voto. Y eso hizo que se paralizaran las elecciones y se convocaran de nuevo para el mes de marzo. La sociedad dominicana estuvo en la capacidad de detener ese proceso por protesta masiva en todo el territorio nacional, pero hubo una comisión de personas de diferentes sectores que de manera voluntaria hicieron ese esfuerzo de darle soporte a la Junta Central Electoral para evitar un caos. No voy a entrar en lo que fue el diálogo por la reforma, que fue otro proceso llevado a cabo desde el 2021 hasta la actualidad, va a estar ahí en la diapositiva, pero sin lugar a duda que el diálogo ha sido un mecanismo para el desarrollo de la democracia, la concertación y la salida a confrontaciones en tiempos de crisis y polarización, que tenemos muchas experiencias que compartir como CES, para poder ubicar las mejores prácticas y también aquellas en las que nos equivocamos. Y definitivamente que ya se ha hablado de todos los fantasmas que nos rodean y las realidades, la inteligencia artificial. Nosotros particularmente estamos enfrentando una serie de crisis con Haití, nuestra hermana república, que posiblemente lo que se está a la vuelta de la esquina esperando una intervención de la fuerza militar de la ONU. En lo nacional, y con esto finalizo, estamos haciendo grandes esfuerzos para preferir los dictámenes, informes y fortalecer las mesas temáticas, al igual que Bulgaria, en lugar de dedicar tantas energías y esfuerzo a pactos que son de una magnitud que sobrepasan las capacidades de una institución. Estamos tratando también de fortalecer en el Pleno el conocimiento y el interés en estos temas relevantes del país y en la asunción de responsabilidades. Tenemos por primera vez un plan operativo anual que incluye las funciones misionales más todo el soporte estratégico y ejecutivo que necesita la institución para el cumplimiento de su misión. ¿Por qué no ver el desafío de la incorporación de la inteligencia artificial a nuestro quehacer? Lo están haciendo los estudiantes, lo están haciendo ya los jóvenes, y las universidades están con el grito al cielo por los plagios. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestro CES vamos a asumir estos desafíos sabiendo que estamos, como decía el presidente del Consejo Económico y Social de España, viviendo en una democracia que se está construyendo desde abajo, no desde arriba? Muchas gracias.